Si lo tiene, me dice amén. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para leer la palabra con reverencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un solo versículo. Capítulo número 2, verso número 11. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Repito para todos: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra leída. Te rogamos ahora, mi Dios, que inspires mi vida y la unjas con tu Santo Espíritu, sin la cual nada podríamos hacer. Y ayúdame, Dios mío, mientras predique tu palabra. Dame, Dios mío, el entendimiento para disertar en ella. Y esta palabra despierta la conciencia de todos los que la oigan, aquí en el templo, pero también allá, a través, Dios mío, de las redes sociales. Tu palabra también llegue y haga, Dios mío, ese cambio, esa transformación que, aleluya, tu palabra hace. Mi buen Dios, en tus manos nos encomendamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Y con la ayuda de Dios vamos hoy día a continuar, amén, con, aleluya, la lección número 8. Esperamos hoy día concluir. Estamos nosotros en la lección número 8 y estamos viendo el tema de la tentación. Amén. Que desde luego es un tema que debe de ser conocido por cada creyente para que sepa cómo es que Satanás trabaja. Como aquí el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, le dice: hermano, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo está hablando de que él no ignora. La palabra ignorar es desconocer. Amén. Y Pablo no desconocía cómo Satanás trabajaba, sino por el contrario, él, cualquier situación que se daba, se podía dar cuenta cuando de pronto era una obra de Dios y cuando era una obra del diablo. Cuando de pronto provenía de Dios aquello que él experimentaba o de pronto hasta visualizaba, y también cuando era la obra del mismo diablo, trabajando aún para interrumpir el trabajo que él estaba realizando en beneficio de Dios y de la salvación de las almas. Amén. Y eso también nos toca, nos corresponde a cada uno de nosotros conocer. Usted no puede vivir ajeno, amén, en este mundo a la realidad espiritual. Nosotros no estamos solos aquí en esta vida. Hay un diablo suelto y hay una cantidad de demonios. La Biblia habla de que la tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo y se convirtieron propiamente en demonios. Alguien me preguntó: pastor, ¿y qué cantidad es la tercera parte? Bueno, la Biblia no describe qué cantidad haya sido en números, pero desde luego que deben de ser, amén, una cantidad, aleluya, innumerable, de tal manera que uno puede darse cuenta de cómo la tierra, en algunas partes del mundo, hay, aleluya, una, ¿qué le diría? Una manifestación de la maldad que a cualquiera lo podría dejar hasta boquiabierto. Amén. Pero nosotros como cristianos nos corresponde a conocer. Usted tiene que darse cuenta cuando el diablo está trabajando en su vida. Porque aun cuando el diablo tiene engañado a los que están allá afuera, lo que él busca ahora es engañarnos a nosotros que estamos aquí adentro. Amén. Y lo ha logrado con algunos. Hay creyentes que el diablo los ha cegado. Hay creyentes que el diablo los ha, aleluya, engañado de tal manera que algunos y algunas creen que en la condición en la que se encuentra es el de la mejor para con Dios. Pero ese es el concepto de él. Ese es el concepto de ella. Pero cuando lo pesamos a él o a ella
en la balanza de Dios, que es su palabra, entonces encontramos que más de uno es hallado falto. Amén. Entonces, a cada uno de ustedes que diariamente asisten a un culto, a un templo, y vienen a escuchar la palabra de Dios, pues le corresponde de ir conociendo cómo Satanás trabaja. Y a veces trabaja de la manera que usted menos puede imaginar. Aleluya. Pero qué bueno era que el apóstol San Pablo dice que él no ignoraba, él conocía cómo trabajaba Satanás. ¿Ve? Y entonces, aleluya, vamos a ver aquí un ejemplo, aleluya, continuando con este tema de la tentación, cómo Satanás trabajó con Eva y cómo también quiso trabajar con Cristo. Aleluya. Y desde luego que hubo una diferencia, porque de alguna manera Eva fue engañada y cayó en la mentira que Satanás le había dado o le había hablado. Pero Cristo no se dejó engañar. Amén. Por ejemplo, encontramos nosotros, aleluya, que Dios le dice a Eva, encontramos en el libro de Génesis, dice que Eva cuando vio el fruto, dice que era un árbol bueno para comer y agradable a sus ojos. Y así a veces hay cosas que nos van a parecer agradables a nuestros ojos. Y no solo a nuestros ojos. A algunos le va a parecer hasta agradable a su bolsillo. Aleluya. Y no solo a su bolsillo. A algunos le va a ser agradable a su sentimiento. Y de pronto se van a sentir a gusto con un sentimiento, pero que uno tiene que evaluar a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que se encarga de darnos esa dirección, aleluya, correcta, para no equivocarnos o para no pecar también contra Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ver el punto 4 que nos dice, ¿por qué Dios permite la tentación? ¿Por qué la permite Dios? ¿Es porque nos quiere ver que pequemos? ¿Espera que nosotros nos descarriemos? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Vaya a Primera de Pedro, por favor, el capítulo número 1. Aleluya. Primera de Pedro, el capítulo número 1. ¿Lo tiene? A ver qué dice. Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 7. Dice así. Escucha lo que dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo, o cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué encontramos aquí? Que dice que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. La tentación es parte
ve de una forma como Dios va a probarnos, pero también cómo va a desarrollar nuestro carácter. Porque quiero que sepa, hermanos, que la vida cristiana nos permite a nosotros formar un carácter. Amén. Y ese carácter lo que va a buscar, aleluya, es que nosotros tengamos una fortaleza que nos lleve a tener una clara y plena convicción en Dios. Que aun cuando de pronto tu papá no esté de acuerdo, eso a ti no te va a desanimar. Aun cuando tu madre no esté de acuerdo contigo, o tu esposa no esté de acuerdo contigo, o tu esposo no esté de acuerdo contigo, o tus hijos no estén de acuerdo contigo, la tentación lo que hace es formar tu carácter. Amén. Y ese carácter se va a formar ¿en qué? En valor. Y tendrás un valor de perseverar el camino aún a costa de cualquier precio. Imagínese usted que hay personas que han sufrido altos costos para perseverar en el camino cristiano. Por ejemplo, yo he conocido a esposos que han dejado a sus esposas en la calle cuando han venido de un culto. Y literalmente les ha cerrado la puerta, les ha trancado la puerta. Porque el marido le dijo, yo no quiero que vayas a esa iglesia, nosotros tenemos una religión. Y no se equivoca, que es verdad que tienen una religión, pero ellos no han conocido, aleluya, al verdadero Dios. Porque si él o si ellos hubieran conocido al verdadero Dios, se darían cuenta que es la mejor decisión que uno toma. Amén. Entonces, aleluya, hay mujeres y varones, ve, que Dios ha formado su carácter a través de la tentación. ¿Ve? Y hay personas que han sido tentadas hasta cobrar justicia con sus propias manos, pero que cuando vienen al camino de Dios, Dios va formando también ese carácter, ese temperamento. Pero lo que busca Dios a través de ella es desarrollar nuestro carácter. Que usted no sea un cobarde. Que usted no diga, ay, pastor, no voy a venir al culto porque mi mamá no quiere, porque mi papá no quiere, porque mi esposa no quiere, porque cada vez que vengo se molesta, porque me dice muy tarde vengo, porque me dice, ¿por qué tienes que ir todos los días? Porque me dice, ¿y qué haces todos los días metido en la iglesia? ¿Acaso Dios te va a resolver tu problema? ¿Acaso allá te van a dar plata? ¿Acaso allá van a pagar tu deuda? ¿Acaso allá te van a dar para tu tratamiento de salud? Y entonces uno es tentado ¿a qué? A dejarlo todo. Pero esa tentación que Satanás de pronto busca, aleluya, a través de esos instrumentos que él usa, trata a Dios también de desarrollar tu carácter. Amén. Y Dios le bendiga a todos aquellos que han perseverado a pesar de todo. Ya le decía que yo he conocido mujeres que por venir a un templo, por venir al culto, sus esposos los han dejado en la calle. Yo he conocido otros esposos que hasta le han quitado aleluya, el dinero de la semana para la casa. Y hasta les han dicho que te mantenga tu pastor. ¿Para qué te voy a yo a mantener? Aleluya. Si tú no me obedeces, si tú no te sujetas. Y ese hombre no comprende lo que ha ocurrido con su esposa. O viceversa también. Esa esposa no comprende qué ha pasado con ese esposo. Porque así como hay esposos que le han hecho la guerra a las esposas, hay esposas que le han hecho la guerra a los esposos. Hemos conocido, aleluya, esposos, hermanos, que han conocido a Dios, que quieren estar todos los días en la casa de Dios. Y la esposa es la problemática. Y la esposa es la que le hace guerra, la que le hace conflicto. Aleluya. Pero Dios permite todo ello ¿para qué? Para que nuestro carácter se desarrolle. Para que tengamos, como dice aquí Pedro, el capítulo 1, verso 7, como dice, para que sometida a prueba vuestra fe y termine pues siendo mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero en prueba con fuego, pues sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, porque ninguno de nosotros ha visto al Señor. Amén. Pero sí muchos de nosotros hemos sentido a Dios. Sí muchos de nosotros hemos sido tocados por Él. Sí muchos de nosotros hemos experimentado, aleluya, un trato o hemos tenido una experiencia que ha tocado nuestro corazón, que ahora anhelamos, aleluya, buscar a Dios.
Amén. Vaya por favor al capítulo 5 del mismo Pedro. Y mire lo que nos dice allá en el versículo número 8. Capítulo 5, versículo número 8. Santo es nuestro Dios. Capítulo 5, verso 8. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el verso 8. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo dice que anda como león rugiente. ¿Y qué está buscando? Oiga, anda, dice, alrededor de nosotros buscando a quién devorar. ¿Ah? ¿Qué está diciendo Pedro? Empieza diciendo, oiga, sed sobrios. ¿Qué significa la palabra sed sobrios? Hablar de una persona sobria es hablar de una persona que está firme, que está bien parado, bien parada. Y lo que Pedro está diciendo, hermanos, estén bien parados, porque, aleluya, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, está andando, está caminando, y está buscando a quién de ustedes devorar. O sea que ese diablo no solamente nos quiere engañar, sino nos quiere devorar. Que se puede hablar de una manera metafórica, nos quiere destruir, nos quiere acabar. Aleluya. Pero qué bueno es Dios de que a través también de esa tentación, porque obviamente la única forma para que Satanás nos destruya es tentándonos. Amén. Tentándonos a pecar contra Dios. Y no solo tentándonos en lo malo, sino también hasta tentándonos en toma de decisiones. Hay personas, por ejemplo, que cuando han empezado a buscar a Dios, han tenido dificultades. Y como que el diablo le dice, ya ves, ¿para qué vas al culto? ¿Para qué vas al templo? Mira, todos se amargan, todos se molestan. Mejor ya no vayas. Mejor anda de tiempo en tiempo. Y le ha pasado a más de uno. ¿Cómo olvidarme yo, hermanos, hace 24 años cuando empecé mi vida cristiana? ¿Acaso en mi casa todos se alegraron? ¿Acaso en mi familia todos se gozaron? ¿Acaso todos dijeron, bravo, que Guillermo ahora está yendo al culto? No, todos se amargaron literalmente. Y tuve guerras principales con mi padre y con mi hermano. De tal manera que, aleluya, papá me sacó de uno de los negocios que administraba. Porque decía, no vas a administrar ya ningún negocio porque toda la plata se lo vas a llevar al pastor. Aleluya, porque decía, allá sacan la plata a todos. Esos pastores son unos vividores, son unos sinvergüenza. Y hablaba, hermano, desde el hasta la Z de los pastores. Y seguro que papá nunca se imaginó que iba a tener un hijo pastor. Aleluya, amén. Pero no fue fácil. Y tuve un hermano que hasta golpes físicamente me agarró para que deje de ir al templo, para que deje de ir a culto. Como dice el apóstol Pablo, hay algunos que todavía no han resistido hasta la sangre. Y si tú no has resistido hasta la sangre, pues las dificultades que hayas tenido para perseverar al camino de Dios no se compara a esos grandes hombres que hasta entregaron su propia vida. Mire allá, aleluya, en la India, hermanos, en el continente africano, hay países donde literalmente le meten gasolina a los templos y cierran la puerta a los templos y lo queman a todos los que están en el culto. Usted se imagina que mañana venga por aquí una turba y nos cierre la puerta, y nos meta, aleluya, gasolina y nos prenda fuego. ¿Qué le parece? ¿Estaría usted dispuesto a ese precio ser fiel a Dios? O sale corriendo, o sale llorando y hasta sale maldiciendo el camino de Dios. Pero mire, cuando yo veo esas noticias de otros países, digo, Dios mío, qué tremenda fe la de esos hombres, la de esas mujeres. Aleluya. Y a pesar con todo, deciden morirse por la causa de Cristo. Pero hay gente que ni siquiera ha pasado eso. Y Satanás los tienta a que dejen el camino. Porque no puede ser Dios. O sea, Dios no es el que te quiere sacar de su camino.
El deseo y la voluntad de Dios es que usted persevere. El deseo y la voluntad de Dios es que usted se consagre. El deseo y la voluntad de Dios es que usted sea fiel, de que usted desarrolle, aleluya, una vida cristiana, fervorosa, ferviente. Pero seremos tentados. ¿A qué? A alejarnos de las cosas espirituales. Y hay muchas maneras como el diablo a veces nos tienta. Por ejemplo, hay hora de culto y a veces aparece, aleluya, un problema en la casa. Y a veces hay una riña en la casa. Y el diablo te dice, ya no vayas al culto, así vas a ir. Si has peleado con tu esposa, has peleado con tu esposo, te ha hecho renegar tu hijo, tu mamá te hizo renegar, tu papá te hizo, ¿ya para qué vas a ir al culto? Si vas así, tú serías un hipócrita. Y algunos le obedecen y le hacen caso al diablo. Y le dice, sí, ¿verdad? No, ya mejor no voy, ya, pues bueno, ya mañana iré, porque sí, ¿verdad? Me han hecho amargar, aleluya. Y al final, no llegan al culto, no vienen al templo. ¿Por qué? Porque fueron tentados por el diablo, a no llegar. Amén. Otro, a veces el diablo hasta puede usar, hermanos, hasta una enfermedad. Amén. Porque no olvidemos que el causante de las enfermedades no es Dios, ¿ah? El causante de las enfermedades es el diablo. Pero también a veces es negligencia nuestra. Porque usted sabe que habiendo frío y tomando cosas heladas, de hecho que se va a enfermar. Usted que sabe que tanta grasa, aleluya, le va a traer algún problema en la salud, pues hay que cuidarse también. Amén. Pero a veces una enfermedad se convierte también en una dificultad, pero también en una tentación. Como que el diablo dice, mira, si estás mal, ¿cómo vas a ir al culto? ¿Ve? Y hay personas que son tentadas y al final se van alejando. Y no vienen un día, no vienen 2 días, no vienen 3 días, no vienen una semana, no vienen 15 días, ya se aparecen el próximo mes. Pero anda a ver cómo está su vida espiritual. Porque hermanos, hay que ser honestos. Nunca habrá un mejor lugar para buscar a Dios que no sea la casa de Dios. Amén. Y que en eso tampoco lo engañe el diablo. Porque hay algunos creyentes que creen que en su casa pueden buscar a Dios mejor que en el templo. No. Tú estás equivocada. Tú estás equivocado. Aleluya. Jesús lo dijo. Mi casa será llamada casa de oración. Y aquí vendrán las naciones todas a invocarme y a buscar, aleluya, mi favor. Pero evidentemente que Satanás buscará medios. ¿Para qué? Para sacarnos del camino. Como dice Pedro. Porque él está andando y buscando a quién devorar. ¿Ah? ¿A quién devorar? El objetivo del diablo es devorarnos. ¿Qué significa? Destruirnos. ¿Qué significa? Acabarnos. Amén. Entonces la tentación, vemos que va a desarrollar el carácter, pero también la fe. Amén. También la fe. Pero también vamos a encontrar que Dios permite la tentación para mantenernos, dice, humilde. Vaya a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios, el capítulo número 12. Aleluya. 2 de Corintios, el capítulo número 12. Mire lo que nos dice allá en el versículo número 7. ¿Lo tiene? A ver, léalo fuerte y claro. ¿Qué dice? Amén. Oiga, el apóstol Pablo dice, hermano, que para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué pasaba con Pablo? Él tenía revelaciones espirituales. Él tenía manifestaciones divinas. Y Pablo dice, para que esa grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea que no me sienta mejor que todos. No me llene de altivez, no me llene de orgullo. Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué quiere decir un aguijón en mi carne? Una enfermedad. Amén. Un mal le vino.
¿Y con qué? Dice que ese aguijón en su carne no era otra cosa, sino ¿qué cosa? Un mensajero de Satanás, para que lo abofetee, o sea, como para que le meta una cachetada, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay enfermedades que van a venir también, ¿ve? Para, de alguna forma, impedir que sea un obstáculo, impedir que nosotros perseveremos en el camino. Una enfermedad se puede convertir en un obstáculo para perseverar en el camino de Dios. Pero ni siquiera una enfermedad debe de ser un obstáculo. Amén. Salvo de repente que ya usted esté tan grave que no pueda ni caminar. Amén. Pero dice que esta forma también, de hecho, de tentación, porque yo no dudo que Pablo diga, pero Señor, ¿por qué me viene esta enfermedad? Me imagino a Pablo diciendo, pero ¿por qué tengo este mal? Y hasta de pronto hasta diciendo, yo que te soy fiel, que te estoy sirviendo, que hasta estoy haciendo mucho más que todos los que te sirven. ¿Ve? Me enfermo. ¿Por qué? De alguna manera era tentado ¿a qué? A que él hasta renuncia a perseverar a Dios. Renuncia a serle fiel a Dios. Porque le pasa eso a mucha gente. Yo he conocido personas que una enfermedad los sacó del camino. Que mientras estaban sanos, que mientras estaban bien en el negocio, en el trabajo, mientras estaban gozando de salud, mientras todo iba de maravillas, eran fieles a Dios. Y todo ocurrió que le vino una enfermedad. Y algunos hasta juzgaron a Dios. Y algunos hasta se atrevieron, hermanos, hasta reclamarle a Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que a veces esos aguijones es una manera que Dios usa para no llenarnos de orgullo. O sea que a veces uno puede ser fiel a Dios y nos va a venir una enfermedad, siendo fieles, no siendo infieles. Porque hay gente, hermano, que se enferma y le viene un montón de males por infieles. Porque no se consagran, porque no obedecen la palabra. Cada noche Dios les habla, cada noche hay una palabra de Dios para su vida, pero con él no es, con ella no es. Y no toman la mínima conciencia de lo que Dios de pronto cada noche a través de su palabra le habla. Y entonces sufrirá la consecuencia. Y entonces va a tener que vivir en carne propia, ve, hasta estragos de su desobediencia. Pero hay personas que son fieles a Dios, como el caso de Job. Usted va a encontrar en el libro de Job que dice la palabra que él era un hombre fiel, que él era un hombre recto y temeroso de Dios. Era apartado del mal, un hombre que su vida estaba dedicada y consagrada a Dios. Pero con todo, le vino enfermedades. Con todo, se le murieron los hijos. Con todo, se fue a la quiebra económicamente porque él era el hombre rico, el hombre más rico de sus días. Y con todo lo perdió. O sea que ser fiel a Dios no impidió de que Satanás lo tentara. Y yo no dudo que Satanás lo tentaba diciendo, ya ve, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no guardó a tus hijos? Me imagino al diablo diciéndole, ya ves dónde está Dios que dice que te va a bendecir y más bien has terminado en la ruina económica. Aleluya. Pero a veces es una forma, no, esa tentación que permite Dios busca ¿qué cosa? Que seamos humildes. Y la humildad, ¿en qué se manifiesta? En nuestra dependencia. ¿Pero de quién? ¿De los hombres? No, en nuestra dependencia de Dios. Que a veces cuando humanamente nadie puede hacer nada por nosotros, entonces solo nos queda ¿qué cosa? Llorarle a Dios, refugiarnos en Dios. Hablar con Dios, contarle todo lo que nos pasa a Dios. Aleluya. Y es la única forma de pronto que Dios mantiene humilde a ese hombre, mantiene humilde a esa mujer. Entonces la tentación la permite Dios para mantenernos humildes, para que no te llenes de orgullo, para que no te llenes de soberbia. Porque hay gente que aún por cosas espirituales se llena de orgullo. Hay gente que de repente Dios hasta
qué sé yo, lo sanó, lo cambió y hasta lo prosperó económicamente, y todo eso lo llena de orgullo. Y tanto es así que ahora hasta ni saluda, ahora hasta ni respeta ni a los mayores ni a los menores. O sea que ahora él o ella vive extraviado, extraviada. ¿Y todo por qué? Porque el orgullo lo embarga. Y hay una de las cosas que Dios abomina, es eso, el orgullo. Por eso como cristianos tenemos que orar a Dios pidiéndole que nos enseñe a ser mansos y humildes. Amén. Amén. Dale palmas a Cristo, dale palmas a Cristo. ¿Estás ahí o no estás ahí? Aleluya. Entonces, no tengamos nunca que reclamarle a Dios cuando vivamos alguna tragedia. Amén. Mañana se muere tu madre, tu padre, tus hijos. No seas tentado a apartarte del camino. Yo conocí a una familia, hermanos, que eran fieles, hasta prestaron su casa para que sea anexo, lugar de culto. Y eran fieles. Hasta que una noche o un día, la hija que estudiaba en otra provincia fue secuestrada, hermano. En aquellos días estaba fuerte un hombre secuestrador que estrangulaba a todo el que secuestraba. Era estudiante de universidad. Y eso, hermanos, afectó tanto a esa familia que los padres y los hijos se apartaron del camino. Yo conversé con la mamá hace unos años después que secuestraron a su hija. Y decía ella, yo sé, decía ella, que mi hija todavía vive. Pero cuando yo fui a reconocer el cadáver de mi hija, que me dijeron la habían encontrado estrangulada, no tenía la ropa que ella usa, no era su ropa. Podía ser de repente su fisionomía, pero no sé, pastor, yo tengo una corazonada de madre que mi hija está viva, pero que está secuestrada y que está en otro lugar, decía ella. Pero lo cierto es que se apartaron ellos del camino, se apartaron, se alejaron. Y de hecho, que a veces Dios permite situaciones como esta, ¿pero para qué? Para probar nuestra fe. Aleluya. Es para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad. Y entonces nos tocará a nosotros demostrarle a Dios que estamos dispuestos a ser fieles hasta la muerte. Porque si hay algo que uno debe de saber, es que debe de serle fiel a Dios hasta la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles a Dios hasta la muerte? ¿Estás dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Aleluya. O hasta que Cristo venga. Porque si viene esta noche Cristo, ya no nos morimos, sino solo somos transformados. Pero esa es la consigna de todo aquel o aquella que ha conocido al Señor. Entonces, encontramos en este pasaje B que Satanás lo tienta a Pablo, ¿no? Habla fe mal contra Dios con ese mal que le viene. Pero con todo, Pablo perseveró. Con todo, Pablo decidió ser fiel a Dios. Amén. En el tercer punto encontramos también que Dios permite la tentación porque a través de ella queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. Primera de Corintios, el capítulo 10, por favor. Primera de Corintios, el capítulo número 10. En el versículo número 13. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo. Primera de Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tenemos? Dice allá en el verso número 7, o 13, perdón. No os ha sobrevenido, ¿qué cosa? Ninguna tentación. ¿Qué más dice? Ya, siga. Oiga, ¿entiende lo que dice? Mire lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que todas las tentaciones que tenemos son humanas.
No son espirituales, no son sobrenaturales. ¿Ve? No son, aleluya, de otro nivel que no podamos nosotros enfrentar y vencer. Pablo dice que toda tentación que nos viene es humana. Pero dice que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentado más de lo que podamos resistir. O sea que usted y yo seremos tentados hasta donde podemos resistir. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no solo puede resistir esa tentación, sino usted puede vencerlo. Amén. Usted puede vencer esa tentación. Pero ¿por qué algunos no vencen? Porque no han tomado una decisión. Y como usted no ha tomado una decisión con Dios, por eso su vida es un vaivén. ¿Cómo un vaivén, pastor? Que hoy día subes, hoy día bajas, hoy día quieres, mañana no quieres. Hoy estás, mañana ya no estás. Hoy vienes, mañana ya no vienes. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no has tomado una decisión. Pero el día que tú tomes una decisión, entonces te vas a dar cuenta, aleluya, que cualquier tentación que te viene, usted puede vencer. Usted puede vencer. Aleluya. Ninguna tentación te llevará a pecar contra Dios. Pero ¿por qué algunos pecan? Vuelvo a repetir, porque no han tomado esa decisión. Amén. Y Pablo dice que juntamente con la tentación, Dios va a enviar también la salida. Y va a enviar la salida para que podamos resistir. O sea que cuando hay una tentación que ya no vamos a poder resistir, dice Dios, te voy a abrir una puerta de salida. Porque ya hasta ahí no me vas a dar, no vas a poder, amén, soportar una tentación mayor. Y entonces Dios te da una salida y se acabó la tentación. Se acabó la batalla. Claro, esa batalla que vino. Porque nosotros todos los días tenemos batalla. Amén. Y la batalla será todos los días hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos alcance. Aleluya. O sea que no es que el diablo nos tienta hoy y dice, ya lo tenté a Javier, ya lo tenté a Luis, ya lo tenté a Carlos, ya no vengo hasta dentro de 50 años. No, todos los días está allí. Y aunque no esté el diablo directamente, pero están sus demonios. Porque ese es el trabajo de ellos. Amén. Ese es el trabajo de los demonios. Entonces, cuando nosotros vencemos la tentación, ¿qué sucede? Queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. O sea que con la ayuda de Dios sí podemos vencer. Usted puede vencer. Pero ¿qué tiene que hacer? Tomar una decisión. Porque mientras usted no tome una decisión, siempre estará usted claudicando. Aunque vengas al culto, terminarás pecando. Aunque vengas al templo, seguirás haciendo lo malo. Aunque vengas cada noche a hablar con Dios, siempre terminarás en los brazos del diablo. ¿Por qué? Porque no has tomado una decisión. Pero cuando alguien toma una decisión, entonces uno puede ser victorioso. Y qué tremendo es que uno se pare y diga, hermano, Dios nos da la victoria. Hermana, si se puede ser fiel a Dios. Aleluya. Y ahí hay muchos hombres y mujeres, no solo adultos, jóvenes, hasta adolescentes y hasta niños. Porque Dios también, aleluya, le da victoria a los niños y a los adolescentes, que también tienen sus batallas, que también son tentados, pero que Dios los trae a su casa para hacerlos victoriosos. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero también encontramos en el siguiente punto, porque al vencer la tentación el cristiano es recompensado y le proporciona gozo. Cuando nosotros vencemos la tentación, Dios nos recompensa. Que a eso también, ¿sabe cómo se le llama? Dios nos bendice. Amén. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Tienes que vencer la tentación. Vaya a Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Aleluya. Apocalipsis, el capítulo número 2, por favor. Mire lo que nos dice allá en el versículo número 7. Apocalipsis capítulo 2,
versículo número 7. Dice así: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está hablando aquí el apóstol Juan, que al que venza al pecado, Dios le recompensará. Pero aquí también en la tierra lo hace. Aquí también en nuestra vida diaria lo hace. Cuando nosotros perseveramos, hermano, en el camino de Dios y con su ayuda logramos vencer la tentación, entonces empieza Dios también a bendecirnos. Empieza Dios a abrirnos puertas. Oiga, usted le es fiel a Dios. Si usted vive endeudado hasta su alma, va a llegar la hora en que Dios lo va a bendecir. Y aunque usted diga, pastor, pero ¿cómo? ¿Me puede dar la receta? ¿Me puede decir cuándo será el día? El día y la hora yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que el que le es fiel a Dios, la que le es fiel a Dios, Dios por su fidelidad y por su decisión de perseverar y de vencer al pecado, Dios le retribuirá con bendiciones. Amén. Aleluya. No digo que Dios te haga millonario, que si quiere también lo puede hacer. Amén. Pero el mensaje de Dios no es tanto que va a hacerle millonario a los hombres. Lo que Él ha prometido es bendecirnos. Y la palabra bendecir viene de, aleluya, deriva de la palabra bien. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ir bien. Que quizás ahora las cosas estén, no, aleluya, ¿qué diríamos? De repente complicadas. Quizás hoy tenga usted que vivir una vida hasta frustrada o tensa o hasta oprimida. Amén. Pero está empezando usted la vida cristiana. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que ir ordenando en su vida. Todavía hay cosas que Dios tiene que ir transformando en usted. Pero si usted persevera y usted es fiel y usted vence al pecado, usted mañana va a disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Porque Él lo ha prometido. Amén. Él lo ha prometido. Y dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Verso 11, mire lo que dice del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es esa segunda muerte, pastor? La primera muerte es la física. Amén. Usted hoy se muere y automáticamente hay una separación del alma con el cuerpo. Pero la muerte espiritual es la completa separación de Dios. Pero si usted es fiel a Dios, persevera, usted no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, de la separación espiritual con Dios, sino que por el contrario, vivirá con Dios para siempre. Amén. Verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué está hablándonos aquí? Está hablándonos aquí de la nueva vida allá en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Nos está hablando aquí, aleluya, de la vida eterna. Que cuando lleguemos al cielo, si usted llega porque fue fiel a Dios y perseveró, usted ya no se va a llamar Luzmila. Y cuando Luzmila llega ya al cielo, dice la Escritura que Dios nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca, ¿qué hay? Un nombre nuevo. Y allá no tendremos los nombres que tenemos aquí. Amén. Y dice que ese nombre solo lo sabe el que te lo dio y usted que lo ha recibido. Pero esa promesa se la da Dios ¿a quién? A los que vencen la tentación aquí en la tierra. Libro de Job, capítulo 42. Vaya al libro de Job, el capítulo 42. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Job está antes de Salmos.
en el capítulo 42. Aleluya. Tenemos libro de Job, el capítulo número 42. Y vamos a ver en el versículo número 5. Y dice así. Job, capítulo número 42, versículo número 5. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo aquí Job? Job está hablando de que él dice que de oídas había conocido a Dios. Él no había sido testigo, hermano, de lo que Dios era capaz de hacer. Pero aun cuando él no había sido testigo, él le creyó a Dios. Por eso aun cuando él perdió a su familia, cuando él perdió hasta sus negocios, dice que él se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job dijo algo más. Y dice que con todo, Job no blasfemó contra Dios. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que fue tentado a renegar contra Dios o a blasfemar contra Dios, él no lo hizo. ¿Y qué pasó? Fue recompensado, fue bendecido. Amén. Y mire el verso 10. Job 42, 10. ¿Lo tiene? Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aumentó al doble. ¿Qué cosa? Todas las cosas que habían sido de Job. O sea, cuando el diablo le quitó todo, le quitó a sus hijos, le quitó sus negocios, sus criados, que eran sus trabajadores, y lo perdió todo. Pero él permaneció fiel. Perdiste todo. Te sientes con la soga al cuello. Estás endeudado. Todos los días sacas números de lo que tienes que pagar y con lo que ganas no alcanza. Solo séle fiel a Dios. Solo séle fiel a Dios. Amén. Porque de esas cosas entiendo. He vivido por ahí. He pasado por ahí también. Donde el diablo me decía: mejor ponte más a trabajar. Haz esto, haz aquí y allá. Y yo decía: pero ya no voy a ir al culto. Pero ya no voy a ir al ayuno. Pero ya no voy a estar en la vigilia. Pero ya no voy a ir a hacer aire libre. Ya no voy a acompañar a los hermanos a predicar la palabra. Amén. Y era una batalla dura. Pero yo puedo decir, hermanos, como dijo Samuel: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí. Si hoy me tuviera que morir, me moriré con gozo, porque Dios me ayudó hasta aquí. Y si Él me ayudó a mí, lo va a hacer contigo y con todo aquel que le sea fiel. Verso 11, ¿qué dice? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas de Job, y todos los que antes le habían conocido, todas las amistades, y comieron con él pan en su casa. Y dice: y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. La palabra postrer significa último. Entonces Jehová bendijo el último estado de Job más que el primero. Porque tuvo ahora, ¿qué cosa? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y vaya hijas e hijos que le dio Dios. Verso 15, ¿qué dice? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué ve usted ahí? Que por su fidelidad, cuando Job fue tentado a blasfemar contra Dios, la esposa, ¿qué le dijo? No pierda Job 42, no lo pierda,
Vaya a Job capítulo 3, por favor. Retroceda unos capítulos. Mire lo que le dijo esta esposa. Capítulo 2. Job, capítulo número 2. Aleluya. Libro de Job, el capítulo número 2. Job, capítulo número 2. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice allá en el versículo número 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Con qué? Con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿qué le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? En otras palabras, la mujer que le dijo, ¿todavía le eres fiel a Dios? En otras palabras, esa mujer le dijo, ¿qué te ha dado Dios por serle fiel? ¿Para qué vas a seguir perseverando? Mira, y Job no era como tú, ¿eh? Porque a ti te ha venido la desgracia por tu pecado. A ti te ha venido el caos porque viviste lejos de Dios. Pero Job no. Job, un hombre íntegro. Amén. Pero con todo, la mujer le dice más. ¿Qué le dijo más? Ay, santo Dios. Maldice a Dios y muérete de una vez, porque hay mujeres que cuando el esposo se enferma, prefieren que se mueran. ¿Cómo olvidarme un caballero que llegó, hermanos, de Acos, creo que se llama? ¿Acos? ¿Cuántas horas de aquí a Acos hay? Ya 2 horas. Él se hizo 4 horas en su moto lineal. Y cuando llegó al culto, hermano, me contó él, porque yo lo atendí, fue un culto especial que tuvimos en Guaral, todos los pastores. Y él quería una consejería con el pastor, pero había venido una visita de afuera. Y el pastor me dice, hijo, por favor, atiéndeme a esa almita, que voy a atender yo a los pastores que han llegado. Y cuando me senté con ese caballero, me dijo, pastor, yo he salido desde las 4 de la tarde de Acos. Y he llegado aquí como a las 9:30 para las 10, porque hasta la policía me detuvo y, bueno, yo le digo, ¿cuál es el asunto? Pastor, ore por mí porque me ha salido un tumor. Mira acá. Y se bajó el polo y tenía una bola, hermano, como de naranja acá. Mire lo que tengo acá. Y mira lo que tengo acá. Y se levantó el polo acá y dijo, mire lo que tengo acá. Y acá tenía otra bola. Y cuando yo lo vi, hermano, yo dije, santos cielos. Uno es humano. Y uno dice, qué bueno ha sido Dios de haberlo conocido. ¿Qué pasó? Me han detectado 2 tumores incurables. Y me han dicho que me queda 6 meses de vida. Y mi mujer, mi esposa, me ha dicho a mí, lárgate de mi casa. Porque yo no voy a vivir el resto de mi vida con un enfermo que solo me va a causar gastos y me va a causar preocupación. Y me ha botado de la casa. Y me ha botado como un perro a la calle y se puso a llorar el hombre. Aleluya. Porque hay mujeres así, que son fieles a un hombre mientras están sanos. Pero cuando se enferman, se olvidan de que tienen esposo. Y viceversa. Yo aquí en Guaral admiro a un varoncito joven. La esposa está enferma, hermano. Yo he ido a esa casa varias veces a hacer culto familiar. Bien delicada está la esposa. Una enfermedad que ya la carga de hace 3 años. Y yo admiro a ese hombre, ¿sabe por qué? Porque ese hombre hasta hoy sigue siendo fiel. Él no es cristiano. Ella viene a veces a nuestro templo. Y yo digo, Dios mío, no hay duda que solo, quizás la oración de la familia cristiana, lo ha llevado a que ese hombre soporte todos estos 3 años. Alguna vez me llamó a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para ir a orar por ella. Y hemos ido a la casa. Pero yo digo, qué hombre verdaderamente, ¿no?, que ama a esa mujer. Porque mire qué distinto a la otra mujercita. El hombre llegó llorando a esa noche al templo y le digo, bueno, entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué clase de hombre habrás sido tú? Pues le digo. O eres un hombre que puede decirme, no, pastor, yo he sido buena gente. Hoy has escuchado la palabra, aunque sea un poquito, pero has escuchado. Sí, pastor. Busca a Dios. Y él decía, pastor, pero ¿tienen ustedes templo allá? Y nosotros no tenemos templo en Acos.
No tenemos templo en Vizcaicocha, ¿sí es? ¿O Vichaicocha? ¿Cómo es? Vichaicocha, ya ve. Nuestro pastor nos iba a mandar allá, que es parte de Sierra, dice, ¿no? Esa altura, ¿no? Me dijo, hijito, ¿y estás dispuesto a ir para allá? Bueno, si me quiere ir allá a verme bien abrigado, amén, pastor, no hay problema. Donde nos mande Dios, ahí estamos. Pero todos esos lugares hay pueblos allá, mire. Pero no hay obra, no hay iglesia, no hay pastor. Aleluya. Iguaral es una obra o una obra, ¿sí?, que está todavía en pleno desarrollo. Recién se están levantando pastores. Por años ha estado Dios trabajando con hombres y mujeres y ya Dios está llamando al ministerio. Actualmente recién tenemos 8 iglesias. ¿Ah? Muy poquito, de hecho que es muy poquito. Pero ¿quién dice, pastor, cuente conmigo? ¿Quién dice, pastor, heme aquí, yo, pastor, quiero servir a Dios? ¿Qué hago para servir a Dios? La gente quiere una iglesia y quiere un pastor. Pero ¿quién dice, yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo para servir a Dios? La gente quiere que otros se sacrifiquen, pero él o ella no quiere sacrificarse. Porque así como hay hombres, hay mujeres también a que sirven a Dios. Conozco una obrera joven en uno de los presbiterios, que ella también está trabajando como a 5 horas de su ciudad, soltera ella, menor que yo todavía, creo que tendrá, ¿cuánto? 30 años, 32 años. Dejó su carrera, su profesión, su trabajo, trabajaba en un banco y lo dejó todo para servir a Dios. Pero no todos sienten eso y no todos deciden a servir a Dios, porque aunque es un privilegio muy lindo, muy hermoso, pero es un gran sacrificio. Amén. Pero para terminar, entonces usted ve aquí qué cosa, que la mujer le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Miren lo que tenía esa mujer. ¿Se parece a la tuya o no se parece a la tuya? Sí, dice, ¿cuál? Sí, Gabriel, si no tienes mujer todavía, ¿qué pasa? O tienes por ahí escondida, cuidadito, ¿eh? Ah, ya, ¿qué cosa? Como, sí, dice él. Ah, ya, se parece por ahí. Aleluya. Se parece a la de tu vecino. Pero así hay mujeres, ¿ah?, que quisieran que el marido se muera. ¿Cuántas mujeres quieren que el marido se muera? Yo, dice, yo, Señor, que se llévatelo, Señor, dicen algunas. Aleluya. Pero no se lo va a llevar el Señor porque Él es el instrumento para formarte. Él es el instrumento para tratar con tu vida. Y tú no tienes que ser cobarde. Amén. No tienes que ser valiente a batallar la buena batalla. Aunque a veces parece el diablo en persona a Él. Pero Dios lo ha puesto allí. Aleluya. Pero no nos toca a nosotros orar para que se mueran. ¿Por qué? Porque es Dios el que da la vida y es el que la quita. Amén. Aleluya. Entonces mire usted, volviendo a Job 42, Job fue fiel, hermanos. Y por su fidelidad, mire lo que hizo Dios. Usted pudo haber vivido en el pecado, yo también. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros tomamos una decisión, nos esperan grandes bendiciones. Amén. Y yo puedo dar fe de eso porque Dios a mí no me hizo millonario, pero sí nos bendijo. Y nos bendijo de una manera muy especial, tanto así que esa bendición sobreabundó, que me permitió también bendecir mi casa, bendecir mi familia y hasta bendecir hermanos y hermanas en algunos lugares donde, aleluya, la bendición sobreabundaba. Amén. Aleluya. Hoy nos toca estar aquí en 3 Estrellas, peleando la buena batalla. Pero yo estoy convencido que si somos fieles, Dios nos bendecirá. Mañana no seremos 10, no seremos 20, seremos 50, seremos 100. Y si no son 100 conmigo, aleluya, de repente yo sea 100 con otros o en otro lugar. Pero Dios nos ha mandado a serle fieles. Tú eres fiel a Dios, Dios bendecirá tu vida. Estás enfermo, estás enferma. Job también lo estuvo, pero Job fue fiel y Dios lo sanó completamente. ¿Ah? Estás en la ruina económica, estás endeudado económicamente. Job también lo estuvo en la quiebra, perdió todo. Pero por su fidelidad, Dios lo bendijo. ¿Te eres fiel a Dios? Dios te va a bendecir. Pero séle fiel a Dios en todo, no solo en lo que te conviene. Porque hay gente que le es fiel a Dios solo en lo que le conviene. Obedece en todo lo que Dios te mande. Porque si tú le eres fiel a Dios en todo lo que Él te mande,
entonces Él bendecirá tu vida. Amén. Aleluya. Y para terminar, hermanos, Dios permite la tentación porque nadie podrá entrar al cielo si es que no vence la tentación. Vaya a Santiago, el capítulo 1, verso 12, y ahí lo dejamos. Libro de Santiago, el capítulo número 1. Aleluya. ¿Estamos ahí? Santiago, capítulo número 1. Mire lo que dice. Santiago, el capítulo número 1, verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Somos fieles a Dios, nos esperará también el cielo, porque esa es una promesa de Dios para todos los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Amas a Dios o no amas a Dios? ¿Ah? Pues si le amas a Dios tendrás que demostrarlo. ¿Cómo le vas a demostrar tu amor? Siéndole fiel. No siendo infiel, siéndole fiel. Y si sientes que no puedes, tienes su ayuda. Pídele su ayuda. Señor, ayúdame. Esta batalla es dura, es difícil, es complicada. Y Dios te va a dar su ayuda. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra compartida, porque a través de ella, mi Dios, tú nos enseñas, nos orientas, nos instruyes, nos preparas, pero también nos capacitas. También, oh Dios, nos diriges, nos conduces al camino correcto. Padre, gracias te damos por tu palabra predicada. Mi buen Dios, que tu palabra cada día pueda, oh Dios, iluminar el camino de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Que a través de ella, Señor, tú puedas, Dios mío, abrir puertas donde alguno o alguna la vea cerrada. Que tu palabra, Señor, sea esa llave que necesitan más de uno para abrir la puerta de tu bendición. Mi Dios, que esta palabra despierte en la conciencia de cada uno, que quizás se encuentre como Job enfermo o enferma, y que no han encontrado la sanidad divina completa porque no han tomado una decisión contigo. Si hay alguno aquí que se encuentra como Job en la ruina, en la quiebra económicamente, tú también has prometido bendecir, Señor, pero si te somos fieles. Y para ser fieles hay que tomar una decisión. Dios mío, mueve cada corazón, inquieta cada vida a que tome conciencia de su propia vida y que puedan cada uno de ellos tomar una decisión personal, una decisión voluntaria de serte fiel, porque hay muchas bendiciones que tú has preparado para nosotros, pero que cada uno de nosotros somos los que decidiremos si buscamos esa bendición tuya o si rechazamos esa bendición tuya. Mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Hable con Dios, hermano. Y si tiene usted que pedirle perdón a Dios, y si tiene usted que pedirle misericordia, y si usted tiene que ponerse a cuentas con Él, si usted tiene alguna debilidad, alguna flaqueza que su propia conciencia le reprueba, le condena, dígale también a Dios: perdóname. Perdóname, Dios mío, porque cuando escucho tu palabra me doy cuenta de mi condición. Dios mío, dame el valor, dame la fortaleza para cortar con las cosas que no te agradan. Dame ese valor para tomar una decisión contigo. Hable usted con Dios. No solo los que están aquí en el templo, los que están también a través de las redes sociales y han comprendido el mensaje. Allá también tome una decisión con Dios, porque solo su decisión es que se encargará de llevarlo a la bendición. Y mientras habla usted con Dios, oramos por todo. Señor nuestro Dios y buen Padre celestial,
Gracias te damos por tu palabra predicada. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que la oyeron, que entendieron el mensaje. Te pido, Dios mío, que tú le des el valor para vencer toda tentación. Esa tentación del desánimo, del desaliento, del desgano, del cansancio, de la pereza, de la apatía. Pero también, Dios mío, con cualquier tipo de pecado, Padre. Rompe toda cadena y toda atadura. Desbarata y destruye toda obra del maligno. Porque la sangre, mi Cristo, tiene poder. Tu sangre tiene poder, oh Dios. Dios mío, ten misericordia de cada vida. Ten misericordia de cada creyente, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que se acercan a ti de todo corazón, Padre, y que tú le has hablado esta noche, y que tú a través de tu palabra le has ministrado, Dios mío. Oh Dios, todo aquel o aquella que con corazón sincero se acerca a ti, haz tu obra, por favor. Haz tu obra, mi Dios, haz tu obra. Oh Padre amado, glorifícate, por favor, en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, mi Dios, aleluya. Hable con Dios mientras le adoramos, diciéndole: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo.